Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al Rinconcito de Carmen Jones. En esta serie de vídeos vas a ver resueltas todas las preguntas que tienes alrededor de lo que es la fertilidad, la búsqueda de embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ir respondiendo todas vuestras preguntas para que no tengáis ninguna duda, que no os quede ninguna duda. En este vídeo os voy a resolver una pregunta que me hacéis muy a menudo y es si me puedo quedar embarazada mientras tengo la regla. Y te voy a dar 4 razones por las que sí te puedes quedar embarazada teniendo la regla. Lo primero de todo, me gustaría decir que la regla ha sido un tabú durante muchos años. Siempre se ha asociado la menstruación de la mujer como algo sucio y cuando algo se convierte en tabú, cuando de algo se habla poco, hay poca información. Entonces estamos mal informadas o poco enteradas y empiezan a haber esas habladurías que se van diciendo por ahí y que al final las acabamos convirtiendo como algo cierto y hacemos las cosas de manera equivocada simplemente por este desconocimiento. Y uno de los desconocimientos que ha habido toda la vida es pensar que durante la regla no te podías quedar embarazada. Así que atenta a estas razones por las que sí que te puedes quedar embarazada. En primer lugar, decirte que los espermatozoides de los hombres pueden durar dentro del cuerpo de la mujer hasta 7 días. Hay quien dice 5, hay quien dice 6, hay quien dice 3, pero la realidad es hasta los 7 días. Y igual que la mujer, el hombre pues le afecta la edad, le afecta el estilo de vida, le afectan muchos factores que hacen que sus espermatozoides sean de mayor o menor calidad. Digamos que el top sería ese varón que tiene muchos, que tiene los de mejor calidad del mundo, podrían durar dentro del cuerpo de la mujer en un estado más óptimo también de la mujer hasta 7 días. ¿Qué ocurre? Si tú, por ejemplo, eres una persona que tienes los ciclos, o sea, lo que te dura la regla, dura alrededor de 7 días, por ejemplo, imagínate 5 días de sangrado abundante más 2 días de manchadito. Y tú mantienes relaciones, el día 6 de la regla, ¿vale? Que ya es un manchadito. Si a ti resulta que el espermatozoide deseyaculado dura alrededor de 7 días en tu cuerpo, si tú sumas 6 más 7, te encuentras con que estás a mitad de ciclo en el que todavía tienes a un espermatozoide ahí llamando a la puerta y se produce la ovulación y ¡pam!, te puedes quedar embarazada por ese periodo de vida que tiene el espermatozoide. Así que esta es la primera razón por la que sí que podrías quedarte embarazada si mantienes relaciones durante la regla. La segunda razón es si resulta que tú eres una mujer que tienes ciclos irregulares, por ejemplo, porque tienes ovarios poliquísticos o el síndrome de ovarios poliquísticos y tienes unas reglas que lo mismo te duran 30 días, que te duran 40, que te duran 50, que te duran 20. ¿Qué pasa? Es muy difícil en estos casos saber cuándo se está produciendo la ovulación. Y no debemos olvidarnos que tenemos, la mayoría de mujeres, no todas, obviamente, que tenemos 2 ovarios que están trabajando. No ovulamos alternativamente, es decir, un ciclo otro ciclo un ciclo. No, esto no funciona así. De hecho, las mujeres que solo tienen un ovario no solo ovulan un mes sí, un mes no, sino que ese ovario que queda coge las funciones del otro ovario que no hay, ¿vale? Entonces, si tú tienes ciclos irregulares y tienes a tus ovarios trabajando, podría darse el caso de que se produjese la ovulación durante la menstruación, ¿vale? Y como no tienes forma de saber a ciencia cierta cuándo se está produciendo esta ovulación, si no quieres quedarte embarazada, ten cuidados de los días que tienes la regla porque podría ser que se te juntase la regla con la ovulación, con el tiempo de vida del espermatozoide y que se produjese el embarazo. La tercera razón por la que puedes quedarte embarazada es, por ejemplo, en mujeres que tienen los ciclos muy cortitos. En lugar de durarte 28 días, supongamos que te baja, o sea, que tu ciclo entero dura 21 días. ¿Qué ocurre? Que si este es el caso, puede ser que tú estés teniendo la regla y que automáticamente después esté produciéndose la ovulación, porque los tienes tan cortitos que no puede ser que tengas la regla durante 5 o 6 días y que luego estés una semana en la que no tienes nada, luego ovules, luego viene la fase lútea y que vaya durando cada etapa una semana. Pues podría ser que no, porque si te dura solo 21 días, podría ser que esta primera parte del periodo fuera más cortita y que se estuviese produciendo la ovulación, imagínate el día 8 del ciclo. Si resulta que tú mantienes relaciones durante la menstruación y el esperma dura unos días dentro del cuerpo,
insisto, porque quiero que lo tengáis bien claro, puede ser que cace el óvulo que se está en ese momento saliendo hacia las trompas, esperando que llegue su espermatozoide, su amor platónico, y que lo fecunde, ¿vale? Así que esta también podría ser otra de las razones por las que te podrías quedar embarazada durante la regla. Y la cuarta y última razón puede ser, o os informo de que durante el periodo pueden darse distintos sangrados, ¿vale? Y hay mujeres en las que durante la ovulación pueden manchar un poquito. Puede ser que no te haya pasado nunca, pero puede ser que llegue un día que te ocurra y que puedas confundir este sangrado con una regla rara. Puedes decir, pues estoy teniendo una regla un poco rara porque es como manchadito, como también pasa con el sangrado de implantación, que también puede producirnos esas confusiones. Entonces, hay que saber diferenciar bien los tipos de sangrados que podemos llegar a tener, porque si tú confundes ese sangrado con la regla y decides mantener relaciones porque te encuentras bien y es poquito y te surge así y resulta que es la ovulación, pues como que vas a dar en la diana. Así que, tanto si estás buscando embarazo como si no lo estás buscando, te recomiendo que si no lo estás buscando, que tomes métodos anticonceptivos durante todo el ciclo. Y que si estás buscando embarazo, que no te quedes solo con el hecho de mantener relaciones solo durante la semana más fértil. Que por cierto os dejo por aquí un vídeo para que podáis ver cómo calcular los días fértiles, porque es cierto que durante el ciclo de la mujer hay unos días que son más fértiles que otros. Si los tienes claros, pues bueno, puedes ir más sobre seguro para lograr quedarte embarazada. Así que mantén relaciones durante todo el ciclo. Recordar que a veces se producen ovulaciones espontáneas, es decir, ovulaciones en un momento del ciclo donde no nos esperamos que eso vaya a ocurrir, y a veces es porque tienes una relación sexual muy placentera, lo que se llama sexo fértil, ¿vale? Así que esto puede ocurrir también y podrías quedar embarazada. Así que lo ideal es mantener relaciones de una manera regular, cuando apetece, cuando deseáis, pero es eso. Si te quieres quedar embarazada, pues cada 3 días o una cosa así, más o menos, estaría genial. Nada más, espero que os ayude este vídeo. Os dejo aquí abajo todas mis redes sociales donde podrías encontrarme. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, coméntame todas las dudas que tengas, porque las convertiré en vídeos para que podáis resolver todo eso que surrunrunes que tenéis por la cabeza y que no sabéis dónde buscar información, pues este es vuestro canal. Así que un besito, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.